Hola, soy Lali B y hoy tenemos el placer de estar compartiendo esta entrevista con el doctor Santiago Flesler. Santiago es médico neurólogo infantil, especialista en epilepsia, director médico CINES, coordinador de neurofisiología infantil y epilepsia del Hospital Alemán. Santiago, el 70% de los niños con epilepsia responden a los fármacos habituales. Hoy el tema que nos convoca entonces es poder hablar de ese 30% restante de los niños que padecen esta patología. El 30% de los niños que no responden a los fármacos antiepilépticos habituales, o sea, epilepsia refractaria se llama cuando un paciente no responde a dos fármacos bien indicados y bien tolerados y aún así persiste con crisis epilépticas muchas veces diarias, se empieza a llamar epilepsia refractaria. Y esos pacientes a veces necesitan una tercera medicación, en este caso podría ser el aceite de cannabis, o a veces necesitan lo que llamamos tratamientos no farmacológicos. Si tienen opción de una cirugía, se les ofrece una cirugía, pacientes que por ahí tienen una lesión cerebral y se pueden operar y así curarse, y si no tienen chances de una cirugía a nivel cerebral, a veces se usan tratamientos no farmacológicos como la dieta cetogénica o el estimulador del nervio vago, que es una especie de marcapasos que se pone para tratar de bajar el número de convulsiones. Pero el problema no es solo tener convulsiones todos los días, sino que habitualmente ese electroencefalograma, o sea, la actividad eléctrica del cerebro está tan desordenada que el paciente, además de tener convulsiones, empieza a empeorar a veces algunos aspectos de la cognición, a veces algunos aspectos de la conducta, del sueño, motores. Entonces hay algunos chicos para los que se usa el aceite de cannabis, que son por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet, donde los chicos van empeorando algunas pautas madurativas. Entonces por ahí caminaban y dejan de caminar, por ahí hablaban y dejan de hablar, por ahí tenían una conducta más o menos adecuada y empieza a empeorar el sueño y hace que los pacientes y su familia tengan una calidad de vida muy difícil. Entonces el cannabis ahí, a diferencia de la mayoría de los fármacos, encuentra que además de bajar las convulsiones, puede mejorar algunos aspectos cognitivos y la conducta son a veces igual o más importante que solo bajar el número de crisis epilépticas. Santiago, en el 2017 se aprueba la ley 27.350, ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis. Pero antes de que esto sucediera, había muchos padres desesperados. Me acuerdo el caso de Alassi, ¿no? Que necesitaban una medicación urgente para su hija Josefina y lograron que la ANMAT autorizara el ingreso de ese fármaco. Y también podemos hablar de la agrupación de madres, ¿no? Mamá Cultiva, mamás cultivadoras, que comenzaron a cultivar ante las necesidades de sus hijos. ¿Vos qué opinás al respecto? Sí, la ley del Ministerio de Salud regula tanto la investigación como el uso del aceite de cannabis y sobre todo acá en la Argentina se usa el cannabidiol y se usa para epilepsia refractaria. Y esto pasó unos años antes en Estados Unidos, ¿no? A partir del año 2013, en realidad es una madre, como muchas veces pasa, con la dieta cetogénica pasó lo mismo, 20 años antes, y en este caso es una madre la que intenta buscar alguna alternativa que por ahí la medicina todavía no le ofrece. Entonces, una madre en California en el año 2013, con su hija Charlotte, que tenía síndrome de Dravet, buscó quien le ofrecía aceite de cannabis, en este caso los hermanos Stanley, y mejoró muchísimo, tenía 50 convulsiones por día, su hija, y pasó a tener 2 o 3. Acá en Argentina pasó lo mismo, con un montón de casos, y Mamá Cultiva es una asociación de padres que básicamente lo que hacían es el autocultivo, entonces ellos hacían su cannabis. No es un cannabis farmacológico, es un cannabis natural hecho por los padres, y bueno, ahora eso también va a estar regulado por la ANMAT, y en su momento hay un montón de ONG, ¿no? Y trabajaban mucho además porque era una época donde solo había una marca, era muy muy difícil traer el aceite de cannabis, o sea, eran trámites burocráticos cansadores y a veces difíciles, y no estaba todo tan regulado, y algunas prepagas obras sociales todavía no había tanta evidencia y menos local. Entonces ponían algunas trabas, y algunos padres por eso también, y por una concepción de ellos por ahí, hacían el autocultivo. La opinión es que cada padre hace lo que le parece lo mejor para el hijo. Yo trato de indicar, siempre indico es el aceite farmacológico auditado por sociedades científicas, acá en la Argentina es el ANMAT, pero no me opongo, y tengo algún paciente que por medio del autocultivo le dio cannabis a sus hijos y anduvieron muy bien, ¿no? Y uno no se opone a eso. Lo que particularmente me trato de oponer es al cannabis de un origen totalmente desconocido. Yo indico el aceite farmacológico,
auditado por sociedades científicas, que uno está seguro que lo que dice el prospecto lo tiene, que es limpio y que tiene lo que dice el prospecto, que es seguro. Y si no, bueno, algún paciente con autocultivo sí. Lo que no es comprarlo en forma casera a alguien que uno por ahí desconoce. Ahí quizás tiene un poco más de riesgo. Y bueno, sobre todo hablando de pacientes pediátricos, me parece que la seguridad es muy importante, ¿no? Y entonces uno evitaría por ahí algunos efectos indeseados de consumir algo que uno no sabe ni qué tiene, ¿no? Esta ley establece las bases para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta. ¿Hay algún laboratorio nacional que produzca el cannabis medicinal o solo la traen los laboratorios de afuera? Los laboratorios que traen el aceite de cannabis son de afuera, ¿no? Ahora hay un registro nacional donde hay 2 laboratorios que tienen el registro hecho en la Argentina, pero la materia prima es de afuera. Nadie produce hoy cannabis en la Argentina, que hay proyectos para hacerlo y probablemente en los próximos años se pueda hacer. Hoy hay laboratorios nacionales que tienen el registro nacional en la ANMAT, pero no es materia prima argentina. Argentina hoy importa materia prima para producir cannabis y con la cantidad de campo y la tecnología agropecuaria que hay en la Argentina, probablemente en 2-3 años pueda haber cannabis realmente argentino, no simplemente un registro y un packaging argentino, sino que haya todo argentino, ¿no? Que haya una semilla argentina, ahora hay una semilla de cannabis que está registrada y que haya cultivos de cannabis, ¿no? Entonces eso va a pasar con el tiempo. Hoy hay 2 laboratorios que tienen un registro en el ANMAT y no tienen materia prima argentina y yo creo que la va a haber en algunos años. Y sí hay laboratorios extranjeros y lo que hacíamos al inicio, yo empecé a usar cannabis en el 2016, era todos unos trámites que se llaman de uso compasivo, que es esto que era un poco engorroso para los padres, que es traer una medicación que no existe en la Argentina y que uno considera que es necesaria darla, ¿no? Hoy es un poco más fácil porque están estos laboratorios que tienen el registro, entonces el paciente directamente lo pide como medicación de alto costo a la obra social y le indican a qué farmacia puede ir a retirar. En otro momento era un trámite más engorroso y que tardaba, ¿no? Santiago, ¿por qué crees que tuvo tantas vueltas y obstáculos llegar al uso del cannabis, ¿no? Como sustancia fundamental para mejorar la calidad de vida de los chicos? Y el cannabis, porque es una sustancia que se usa con fines recreativos y que es una sustancia se usa hace muchos años. Hace 10.000, en el año 10.000 antes de Cristo hay registros del uso de cannabis para ropas y para alimentación. En el año 4.000 antes de Cristo se empezó a usar el cannabis en la farmacopea china. Los chinos son los primeros que lo empezaron a usar. Como antiepiléptico se lo usa desde el 2000 antes de Cristo, los acadios y lo usaban, ¿no? Y después hay un montón de registros desde hace 4.000 años para acá, ¿no? Es el primer anticonvulsivante que se usaba. Los ingleses, que sintetizan el primer anticonvulsivante, que es el bromuro de potasio, en 1800, ya usaban antes el cannabis, ¿no? Con fines antiepilépticos. En el mundo árabe también, muchos años antes. O sea, cannabis se usó siempre. Se usaba también con fines recreativos hace muchísimos años. Y este es el tema, que es un fármaco / droga que se usó con fines recreativos. Tiene el THC, a diferencia, nosotros usamos para epilepsia el cannabidiol. La misma planta de cannabis, la planta de cannabis produce 120 cannabinoides. Se llaman fitocannabinoides, pues son cannabinoides exógenos, o sea que los produce la planta. Porque nosotros mismos producimos endocannabinoides, o sea, el cuerpo humano produce cannabinoides endógenos. O sea, hay una sustancia como si fueran neurotransmisores, algo similar a las hormonas, digamos, que se llaman cannabinoides endógenos. Por ejemplo, la anandamida, ¿no? Que tienen algunas funciones positivas en el cuerpo. El cannabinoide exógeno, que lo produce la planta, se llaman fitocannabinoides, o sea, cannabinoides producidos por una planta, quiere decir. Esos fitocannabinoides son 120. Los más conocidos son THC, que se usa con fines recreativos, que es alucinógeno y que es el que se fuma, que puede ser anticonvulsivante o proconvulsivante, y que tiene algunas condiciones que no son buenas. O sea, puede empeorar cognitivamente al que lo consume, etc. Que es el que más se usa para el dolor.
y se usa también medicinalmente para los pacientes con HIV o con cáncer que quieren aumentar el apetito, porque aumenta el apetito. Calma el dolor y calma el dolor asociado a la espasticidad y la esclerosis múltiple. O sea, se usa con fines medicinales desde antes del cannabidiol. El gran tema acá, y por eso se prohíbe mucho el cannabis y siempre fue tabú, es que tiene toda la parte psicodélica o de alucinaciones y que la gente lo consume. Entonces siempre está el límite del cannabis, que tiene cannabinoides positivos, en este caso el cannabidiol con todas funciones positivas y que se puede usar en pediatría y que mejora lo cognitivo a diferencia del THC y que mejora la conducta y que no tiene ningún efecto psicodélico, no genera adicción, no genera tolerancia. Pero bueno, el gran tema es que la misma planta produce un cannabinoide, que es el THC, que tiene todo lo otro, y por eso fue prohibido, a los principios del año 1900 en Estados Unidos, fue muy famoso, y en Inglaterra. O sea, la prohibición sobre el cannabis recae porque la misma planta produce THC, que es adictivo, y que hay todo un mercado ilegal, obviamente, en todos los países que no está legalizado el cannabis, que son el 99% de los países del mundo, ¿no? Entonces, de ahí está el tema, y por eso está tan regulado, y lo reguló tanto el ANMAT cuando llegó a la Argentina, porque en la misma planta se produce un cannabinoide que tiene efectos psicodélicos y adictivos. Ese es el gran tema del cannabis. Pero bueno, le pasan otras medicaciones, usamos morfina también, que también es adictiva, y es la misma planta de donde se sintetiza la heroína, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué le dirías a las familias con hijos que tienen epilepsia refractaria y aún no se animan a tratar esta patología con cannabis medicinal? A las familias que los chicos tienen epilepsia refractaria les diría que se acerquen a algún referente en epilepsia refractaria, porque muchas veces hay opciones que por ahí no se les han ofrecido o médicos que por ahí no están tan actualizados en el tema. Son pacientes muy delicados que hay que mejorarles la calidad de vida y que el cannabis medicinal es una opción, sobre todo para algunos pacientes. Llamamos que tienen patología difusa, o sea, para pacientes que tienen Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet u otras encefalopatías epilépticas, o para pacientes que tienen esclerosis tuberosa y diferentes síndromes epilépticos. Esos tienen sin duda una indicación de aceite de cannabis. Esos pacientes deberían recibir aceite de cannabis en algún momento de su vida, ¿no? Y después hay otros que habría que evaluarlo, pero es una muy buena opción. Y es una muy buena opción porque, a diferencia de los demás fármacos antiepilépticos, además de mejorar las crisis epilépticas, suele mejorar aspectos cognitivos, suele mejorar la conducta, suele mejorar el sueño, puede mejorar aspectos motores. Siempre hablamos de cannabidiol, de CBD, ¿no? Al 99%, 99% más se trata de usar. Así que sí, yo les diría que es una opción a probar, y además uno rápidamente se da cuenta, ¿no? Y si el paciente a los 2-3 meses no tuvo un gran resultado y no ve mejoría ni en la disminución de las convulsiones ni otros aspectos cognitivos, se continúa. Y lo bueno es que es muy seguro, tiene muy pocos efectos adversos. El cannabis medicinal solo disminuye un poquito el apetito, a diferencia del THC, el CBD puede disminuir un poco el apetito. Puede generar diarrea porque es un aceite, y esto es beneficioso porque habitualmente los pacientes con desafíos neurológicos, cognitivos, tienen constipación, y no suele generar muchos más efectos adversos. A veces en combinación con otros fármacos potencian. El cannabis tiene muchísimos mecanismos de acción, que esto excede a la charla de hoy, pero uno es que potencia mucho otros fármacos antiepilépticos. Así que por ahí da un poco de sueño porque potencia los efectos de otros fármacos, pero no hay ningún efecto adverso muy importante. Diría que es más seguro y más inocuo que la gran mayoría de los fármacos antiepilépticos, que hoy se llaman fármacos anticrisis, y que es más efectivo que muchos, y que a diferencia de la mayoría mejora también, no solo que disminuye el número de convulsiones, sino que mejora la conducta, mejora aspectos de la cognición, las funciones ejecutivas, los pacientes están más alerta, están más concentrados, mejora el sueño, mejora a veces la marcha. Entonces es una muy buena opción. Yo creo que un paciente con epilepsia refractaria, sin chance de ir a cirugía de la epilepsia, en algún momento de su vida debería probar el cannabidiol. Bueno, Santiago, gracias por esta entrevista y por todo el trabajo que haces por tantos chicos que hoy ven una luz de esperanza ante esta situación. Muchas gracias.